Bueno, pues buenos días. Hoy más que nunca, gracias por estar aquí presente, ¿no? El cambio del Consejo de Gobierno de los miércoles a los martes, pues probablemente buscaba uno de sus objetivos era este, y es el que al mismo tiempo tengamos que estar con un oído en un sitio y con otro oído en otro sitio. Y que al mismo tiempo que estamos hablando en la casa de los extremeños y de las extremeñas de sus problemas, esté la señora Guardiola haciendo un anuncio, no sabemos de qué, y ahora lo comentaré, en otro espacio, ¿no? Entonces, por eso digo que hoy más que nunca gracias a la prensa por su trabajo, porque esto requiere cierto esfuerzo, ¿no? Ayer estábamos preocupados por el retraso de los presupuestos. Hoy, ahora mismo, si me permiten el término coloquial, estamos alucinados con lo que acabamos de presenciar en esta sala. La señora Guardiola está haciendo un detalle de una serie de capítulos en Presidencia acerca de las cuentas, los grandes números de los presupuestos de 2025, al mismo tiempo que en esta sala su socio dice no tener negociados los presupuestos. ¿Qué broma es esta? ¿Qué hemos hecho los extremeños y las extremeñas para tener a estos irresponsables gobernando Extremadura? Nos parece de verdad de una frivolidad y una irresponsabilidad anunciar unos presupuestos sin tenerlos cerrados con nadie, sin precedentes en esta tierra. Probablemente se hayan visto obligados a traer estos presupuestos de manera rápida porque vienen con retraso. Y repetimos, vienen con retraso. Hace más de un mes que, según el Estatuto de Autonomía de Extremadura, esos presupuestos tenían que estar registrados en la Asamblea de Extremadura, en esta Cámara. Y esos presupuestos no están registrados todavía a día de hoy. Los diputados del Partido Popular, fuera de los micrófonos, aseguraban que estaban manteniendo negociaciones con Vox. Vox decía que aseguraba que había puesto 60 medidas como condición para que el Partido Popular, para aprobar al Partido Popular los presupuestos. Pero ahora la verdad es que ya no sabemos cuál es la verdad, valga la redundancia. Están cerrados esos presupuestos desde Madrid y por eso Vox Extremadura desconoce lo que está ocurriendo aquí. ¿Se están negociando desde Extremadura esos presupuestos con total oscurantismo? Yo quiero recordar las palabras de la señora Guardiola cuando decía que iba a abrir puertas, ventanas y que su despacho iba a ser un zaguán. ¿Qué pasó de aquellas afirmaciones? ¿Qué ha sido de la transparencia? ¿Qué ha sido de querer decir a los extremeños y a las extremeñas lo que está ocurriendo? Yo insisto en que nuestra preocupación ya sí que es grado extremo. Como ustedes pueden imaginar, hemos podido seguir la rueda de prensa de la señora Guardiola pues bastante apresuradamente, ¿no? Lo que sí queremos hacer es una reflexión. ¿De qué sirven los presupuestos más altos de la historia de Extremadura si son los que tienen menor grado de ejecución? Estamos preocupados por las cuentas del 2025, pero estamos aún más preocupados por lo que conocemos, los datos oficiales del tercer trimestre, la ejecución del presupuesto del 2024. Aquellos presupuestos históricos con más de 8.000 millones de euros que, en cambio, han sido francamente poco ejecutados. Y queremos resaltar dos ejemplos que la verdad es que son bastante significativos, ¿no? Uno es la Consejería de Gestión Forestal, no la elijo al azar. Es aquella consejería que en un principio llevó Vox, pero luego Vox se quedó en el gobierno porque la señora Guardiola sigue sintiéndose muy a gusto, tremendamente a gusto, con que Vox forme parte de su gobierno. Bueno, pues esa consejería ha ejecutado apenas un 20%, es decir, prácticamente ha pagado las nóminas de los funcionarios y de las funcionarias. Ha olvidado cualquier proyecto de regadío, ha olvidado el mantenimiento de caminos, etcétera, etcétera. Otro ejemplo muy triste y además muy preocupante es el grado de ejecución de las inversiones, es decir, el dinero que mejora nuestros centros de salud, el que mejora los colegios de nuestros hijos y de nuestras hijas, el que hace que nuestras carreteras sean más seguras y por tanto tengan una menor siniestralidad, el que hace que se crea riqueza, el que hace que creamos empleo. Pues bien, esos presupuestos de inversiones apenas han llegado ni al 20%. 8 de cada 10 euros que presupuestó la señora Guardiola se han quedado guardados en un cajón o guardados Dios sabe dónde. Y el problema es, ¿por qué? ¿A qué se debe que 8 de cada 10 euros presupuestados para inversiones no se hayan invertido? Se debe a que
había falta de tiempo porque también hace un año los presupuestos se presentaron con retraso, se debe a falta de gestión. Nosotros estamos, repito, preocupadísimos porque vemos de nuevo cómo la presidenta se encuentra perdida, cómo vuelve a dar grandes titulares, los presupuestos más expansivos, le ha faltado decir los más sociales. Ya les hago yo spoiler y ese titular nos lo darán mañana. Ha hablado de una serie de partidas de manera genérica, pero no nos ha hablado de lo que nos preocupa, perdón, no es lo que ha hablado, sino de lo que no ha hablado. Por ejemplo, no ha hablado de las políticas de igualdad. Por ejemplo, no ha hablado de la política de cooperación internacional. Por ejemplo, no ha hablado de qué va a ocurrir con las exigencias de Vox. Esta falta de transparencia, repito, es preocupante en un Estado en democracia. Yo creo que los extremeños y las extremeñas, cuando hace un año votaron mayoritariamente al Partido Socialista, sabían que estaban votando a un partido que les daba transparencia y certezas. Un partido que no negociaba los asuntos de Extremadura en Madrid y un partido que informaba debidamente de todo cuanto ocurría en la presidencia de la Junta. Por eso, repito, vamos a esperar a conocer esas cifras, pero lo que conocemos hasta ahora no sabemos si es un nuevo capítulo de esa relación tormentosa entre el Partido Popular y Vox que tienen en Extremadura. Nosotros en el próximo pleno queremos hablar mayoritariamente de una cuestión de la vivienda, de algo que la Junta de Extremadura, que la señora Guardiola niega que sea una preocupación para los extremeños en nuestra tierra. Y queremos hablar de la vivienda porque de nuevo el Partido Popular vuelve a recurrir a una vieja receta que es la única a la que recurre para arreglar cualquier problema en esta tierra, que es la bajada de impuestos. Ustedes recordarán cómo hace un año aproximadamente anunciaban bajadas de impuestos para contrarrestar otro problema grave en Extremadura, que es la despoblación. Pues bien, un año después podemos decir que esas medidas fiscales se han mostrado absolutamente ineficaces y que de septiembre del 2023 a septiembre del 2024 Extremadura ha perdido 2.000 habitantes, o lo que es lo mismo, casi 6 habitantes al día. Sin embargo, sin reflexión, sin análisis, vuelven para otro problema utilizar la misma solución. Ya saben ustedes que en materia de vivienda han sido 2 las acciones del Gobierno de la señora Guardiola. Una, suprimir el impuesto a los grandes tenedores de viviendas y 2, y no menos llamativa, la creación de una oficina antiocupa. Y quiero recordar las palabras del señor consejero de Vivienda cuando decía que los extremeños sentíamos temor cada vez que salíamos de paseo con nuestra familia porque nos podían ocupar nuestra vivienda, ¿no? Esas palabras no solo demuestran un desconocimiento francamente preocupante de la legislación, sino que además pretenden aumentar ese alarmismo, esa sensación de inseguridad con la que nos quieren hacer creer que vivimos los extremeños y las extremeñas. Nosotros queremos que nuestros jóvenes puedan tener un proyecto de vida en Extremadura y para ello necesitan una vivienda. Y ojo, el año pasado la partida de vivienda de la señora Guardiola del presupuesto del Partido Popular no llegó ni al 30% de ejecución. De nada nos sirve que hoy la hayamos vuelto a escuchar hablar de partidas para vivienda. Las partidas están muy bien escribirlas, pero los presupuestos no hay que escribirlos, hay que ejecutarlos. Por eso nosotros traeremos varias iniciativas, entre ellas la relativa a la construcción de vivienda pública, que es necesaria, con el Plan 80.000, fundamentalmente para los jóvenes, y también la de instar al Gobierno de España que siga con las iniciativas que favorecen la vivienda, como son el bono alquiler para los jóvenes, los avales estatales o los créditos blandos. Esperemos y confiamos en que nuestras propuestas en materia de vivienda sean estudiadas con bastante más detenimiento que se hicieron nuestras propuestas en los presupuestos, que como ustedes saben, todas acabaron desechadas sin reflexión y sin análisis. Termino manifestando nuestra honda preocupación por el devenir de una tierra que fue ejemplo de estabilidad para atraer inversiones, para atraer futuro, para atraer progreso y que hoy, a día de hoy, sigue sin saber si contará o no contará con unos presupuestos para el ejercicio del 2025. Si tienen alguna cuestión. Sí, bueno,
Así a grandes rasgos, bueno, la presidenta sí que ha dicho que se han tenido en cuenta algunas de las propuestas. Entiendo que pueden ser algunas de esas que han planteado porque sus políticas fiscales son diferentes, o confían en que algunos de sus planteamientos están. Y también que le quería preguntar, ¿ustedes no descartan presentar una enmienda a la totalidad? Bueno, que yo si ha dicho que ha aceptado alguna de las medidas, me hubiera gustado que dijera cuáles, que acabásemos. Se han tenido en cuenta, dicho. Que se han tenido en cuenta, pues no, me hubiera gustado que dijera cuáles son esas medidas que se han tenido en cuenta. Me imagino que serán las de Vox. Me imagino que serán las de Vox. Porque si son las del Partido Socialista, nos hubiera encantado que, como son tan dialogantes, según ellos, nos lo hubieran comunicado. Desde luego nosotros no tenemos ninguna comunicación con el Ejecutivo desde que nuestro presidente, el señor José María Vergeles, le envió a la señora Guardiola una carta para que descartara como interlocutora a la señora consejera de Hacienda. Por cierto, una consejera que ha sido desmentida por la propia AIREF, una institución independiente, en lo relativo al déficit de las cuentas extremeñas, que se sitúa en un 1%. O sea, se gasta más de lo que se ingresa, y se gasta más de lo que se ingresa al mismo tiempo que se perdona al que más tiene, al que más puede contribuir en esta tierra con sus impuestos. La política fiscal de los ricos la pagamos todos vía deuda. Respecto a la enmienda a la totalidad, nosotros no somos tan osados ni tan imprudentes. En la legislatura pasada todavía tengo en mi memoria reciente cómo los portavoces del Partido Popular de Hacienda presentaban la enmienda a la totalidad de los presupuestos 30 segundos después de ser registrados en esta Cámara. O sea, un ejercicio de reflexión profunda hacían, un estudio y un análisis concienciudo de los datos. Nosotros somos más serios, más responsables, tenemos vocación de gobierno y nos duele Extremadura. Estudiaremos esos presupuestos debidamente. Veremos qué medidas se han recogido de Vox, del Partido Socialista, o qué propuestas se hacen. Si una vez después de ser estudiadas merecen una enmienda a la totalidad, por supuesto que la presentaremos. Pero nosotros no somos unos tarambanas, somos un partido serio. Primero estudiamos la letra mayúscula, pero también la letra pequeña, y después tomamos las decisiones siempre pensando, y con esto termino, en lo mejor para Extremadura, que ahora mismo no se encuentra en unas manos adecuadas y lamentablemente no sabemos qué futuro le espera a nuestros hijos y a nuestras hijas. Muchas gracias.